Buenas noches. Esta vez estamos en un atardecer con una magnífica vista mediterránea. Tal vez Italia, tal vez España. Me parece que iría mejor el vino en esta situación. O tal vez mejor una bebida espirituosa. Ya pensando en el tema de la emisión. Vamos a hablar de espiritualidad desde un punto de vista totalmente desapegado, en el sentido de no religioso. Vamos a hablar de espiritualidad tal como la podemos concebir desde esta época y desde nuestra cultura occidental. Sin más, empecemos. Hola aliens. Espiritualidad como relación de uno mismo consigo mismo. Deberíamos pensarlo fuera de la lógica ateo-religiosa. Es decir, se trata de una búsqueda de la verdad. ¿Qué tan fuerte es esta búsqueda? Es decir, cuando uno es educado, fue educado, recibe distintas ideas del medio. Estoy pensando más que nada en la autobiografía de Jung, cuando siendo niño, adolescente, empieza a buscar la idea de Dios y lo hace buscar, lo busca en los escritos que había en su casa y se encuentra con cosas que ve como ridículas y absurdas. Es decir, muy racionales y muy desapegadas, o muy lógicas y apegadas a una dogmática. Entonces cito este ejemplo como justamente lo que prevalece es la relación de Jung consigo mismo. Es decir, es como que él sigue buscando. Buscar la verdad no solo es importante a esa edad, sino que también nos empieza como a definir. Si tomamos la verdad que nos han escrito, digámoslo así, que nos han escrito en la mente, en el sentido de, bueno, vos sos argentino, sos hincha de Vélez, sos de tal clase, te gusta tal cosa, tenés que hablar así, tenés que escuchar tal música. Son como mandatos muy tácitos. Bueno, ¿dónde está la verdad? La verdad está en realmente quiero esto, realmente siento esto. Realmente intuyo que el camino va por acá. Convencerse de una dogmática, ya sea atea o religiosa, implica un sacrificio. Es decir, bueno, voy a ser religioso pase lo que pase. Voy a ser ateo pase lo que pase. No voy a variar esta perspectiva. Pase lo que pase en el sentido de sienta lo que sienta o vea lo que vea. Hay que ser capaz de cuestionar, y esto debe surgir de forma natural. Obviamente, digamos, depende de qué tan brutal en el sentido no necesariamente violento, pero sí abusivo ha sido implantada la idea. Hay gente que se irá atada de por vida a ideas dogmáticas, porque era tal la condición que le ponía la familia, la madre o el padre o ambos, que les resultaba un abismo infernal tratar de salir o pensar fuera de ahí. Las veces que lo intentó hacer, porque todos intentamos hacerlo, todos buscamos la verdad, las veces que lo intentó hacer fue rechazado con mucha violencia. Y con mucha violencia puede ser un gesto de rechazo. Bueno, esa suerte de introducción al tema nos da un punto de partida interesante, ya que vivimos como en un mundo donde nadie nos ha contado la historia completa. Eso suena un poco raro. Hay muchos vacíos en nuestra comprensión real de lo que somos y por qué estamos acá. De todas formas, la humanidad ha girado en relación a lo espiritual a través de escisiones radicales de los polos, de lo alto y lo bajo. Con esto quiero decir de que la Edad Media occidental fue una Edad Media donde se colocó en primer plano lo espiritual, pero lo espiritual escindió absolutamente de lo animal. Esto hacía que lo animal no solo estuviera ahí, oculto, sino que saliera de la peor forma.
cuando lo animal sale desde lo escondido resulta ser un animal voraz que destruye, que aniquila. Actualmente estamos como, mejor dicho, el siglo XX fue una era, una etapa donde se trató de entender a lo humano por lo bajo, es decir, por lo meramente biológico. Y en esta comprensión quedamos como absolutamente vacíos de sentido. Simplemente somos un animal. No lo digo exclusivamente por Darwin, la teoría de la evolución, la explicación del Big Bang, los grandes avances en la arqueología. No lo digo por eso solamente, sino que la mente humana quedó vacía de contenido. Y la única forma de sobrevivir era ir hacia una dogmática radical. Frente a la dogmática radical de la época, todo es bajo, la gente se tuvo que escindir, la gente que quería seguir creyendo, se tuvo que escindir para generar una dogmática radical de todo es alto. Estos polos sin duda no son buenos. Y bueno, hay que destacar de ahí el psicoanálisis freudiano, que sí, intenta entender al animal humano desde lo meramente biológico. La teoría de Freud es una teoría biologicista en un sentido radical. Todo lo alto que explica Freud lo hace a través de lo bajo. Digamos, el arte, la filosofía, la espiritualidad, todo se origina en lo bajo. Está claro que es así, es decir, la integración de los polos implica unir lo alto y lo bajo, es decir, pero son dos polos distintos. Freud al lograr esa explicación lo que hace es, lo bajo es todo, lo demás son como capas o sustratos que se van agregando arriba, artificiales. Digamos, la idea de Dios es artificial, la idea de arte es artificial. Artificial en el sentido de que solamente el artista en realidad está hablando de sus órganos sexuales y de sus deseos sexuales. Yo creo que se entiende de que el siglo XX fue la era donde todo se rompió, se quebró, y ahora empezamos un siglo XXI intentando una mejor explicación porque no funcionó. Es decir, no funcionó no solo como cultura, sino principalmente, que es lo que siempre me interesa, para los individuos. Y ahí es donde dejo de hablar en plural, digamos, ya no funcionó, y ahí es donde vuelve el sentido de verdad. ¿Cuál es tu sentido de verdad? ¿Qué te funciona? El filósofo Nietzsche fue no solo el primero en anunciar que esto iba a pasar a la entrada del siglo XX, no solo lo anunció, sino que también intentó arribar la respuesta. Lamentablemente pasó a una inflación del yo, del ego. Con esto quiero decir de que si no hay sentido de verdad, pasar a ser el creador de la misma, digamos, a través de la voluntad, ser el creador de la misma, implica negar que hay, digamos, algo más poderoso, más fuerte que uno. Y bueno, eso por sí mismo ya es complicado. Que es, digamos, que es en definitiva donde está, digamos, cada individuo occidental, en este caso cada sujeto occidental. Todo el mundo intenta tratar de mostrarse relativamente comprensivo. Las ideologías, sobre todo, muestran como una cara amable y aceptadora, pero en el fondo hay dioses muy enojados. Me refiero en el fondo de ellos mismos. Hay egos muy enojados que están a punto de estallar. Por eso también son tan violentas las ideologías. Bueno, igual las ideologías tampoco cuentan mucho, pues son una dogmática basada en algo absolutamente relativo o superficial, como el sexo, el género, la orientación, la raza. De hecho, los movimientos antirracistas son una especie de racismo invertido. En esto únicamente tengo una postura, no perdamos el tiempo hablando de idioteces. O sea, el color de la piel, el sexo, la orientación no hace que una persona, no garantiza nada de la persona, ni bueno ni malo, punto.
sigamos tomando el vino y tratando de hablar qué es qué es la espiritualidad, digamos. No perdamos el tiempo. Me estaba preguntando qué es lo que pueden ofrecer tus ideas más profundas de la vida? Es decir, ¿estás tratando de imponerlas o estás dejando lugar a que otros sean capaces de buscarlas por sí mismos? Cuando Jung hablaba de Freud como un profeta fracasado, en el sentido de que la explicación última que tenía para ofrecer era pobre o vacía, creo que por eso Lacan disfrazó tanto sus ideas con el intelecto, porque sabía que en el fondo estaba hablando de cosas bastante simples, digamos. ¿Qué es lo que podés ofrecer? Podés ofrecer un espacio, un lugar para que el otro individuo sea capaz de crecer, de pensar, de justamente buscarse en ese propio camino. O ya tenés una idea pautada de cómo debe ser el otro y lo vas a rechazar o censurar cada vez que quiera simplemente decir lo que siente o lo que piensa. El problema de la omnipotencia como punto de partida, que todo occidental está sentado ahí, en el sentido de decir no hay nada más allá del ego, entonces bueno, el ego es el punto central. Y aunque se disfrace de bondad, amor, aceptación, integridad, valores, etc., hay un déspota asesino escondido ahí. Esto lo podemos ver en la gente, digamos, como que se esfuerza a creer algo, pues lo han forzado a creer algo y va a forzar a creer algo al otro, como una cadena interminable de una verdad que ni siquiera la cree el primero. En este sentido no deja de tratarse de una búsqueda individual. ¿Qué tanto dejas al otro ser para que logre esa búsqueda? Esto no implica no tener respuesta, digamos, no tener un discurso vacío. De hecho, el discurso del psicoanálisis da respuesta excesivamente, da una respuesta, una cosmovisión, da una respuesta excesiva a todo. Aunque por esta explicación biológica que tiene de lo bajo, pasa o puede pasar desapercibido como ciencia. Entonces, la explicación no deja de ser la explicación del siglo XX. Que Jung haya despertado en este siglo no es casual, digamos. La gente está buscando algo más, porque de vez en cuando captamos de que no somos el centro y que nuestras ideas pueden estar completamente erradas o ser completamente idiotas. Entonces, bueno, de todas formas, la unión de lo alto y lo bajo debe realizarse en la conciencia individual. ¿Podría ser esto algo colectivo? No sé por qué mi respuesta en ese sentido es no, absoluto. Y si fuera sería muy peligroso. Pero no se me ocurre un humano siendo capaz de algo así, por el momento. Hay una escena genial en Padre de Familia donde Peter se encuentra con Dios en un ascensor. Y bueno, le hace preguntas graciosas y respuestas graciosas. Pero hay algo que siempre me llama la atención de ese diálogo, que es cuando Peter le dice: ¿y qué va a pasar con aquellos que buscan su propia religión? Y Dios le dice: no, esos se van al infierno en forma directa. Son los primeros que se van a ir al infierno. El chiste ahí es que, bueno, hay que romper la cadena de la raíz que fuerza a creer de una forma preconcebida. Si eso no resuena en tu vida, qué malo, aunque implique un dolor importante, porque hablamos de quemar algo que va más allá de una mera creencia, ¿no? Bueno, quisiera, digamos, concebir 3 ideas fundamentales sobre espiritualidad, devenidas de lo dicho hasta ahora. Creo que verdad es lo que prevalece, es una búsqueda de verdad. Esto hace o haría el individuo se vuelva auténtico en sí. Y el tercer aspecto que he dado a entender es la humildad. Pero la humildad no desde un punto de vista cristiano,
no humildad en el sentido de decir, bueno, yo soy poca cosa, sino como el punto de vista de la aceptación del desconocimiento, de que el propio saber es relativo, de que realmente no estamos entendiendo ni la historia ni la humanidad, y en un sentido más profundo ni a nosotros mismos. Y desde que tenemos conciencia estamos justamente en la búsqueda. Entonces, humildad. No sé si habrá alguna palabra mejor, pero por el momento dejémoslo en humildad. Bueno, la dogmática del humano común es bastante violenta, en el sentido de que justamente, digamos, para seguir definiendo la humildad, es violenta en el sentido de que no se reconoce como un saber relativo, sino como un valor absoluto. No, vos tenés que ser así, te tiene que gustar esto, tenés que aceptar a la gente que hace esto, aunque sea hipócrita o haga todo lo contrario a lo que dice. En ese sentido, es un punto de partida de desconocimiento. Curiosamente, si partimos desde este lugar, es como que podemos enfrentarnos a preguntas que dejamos de lado, ya que o le tenemos miedo o las damos por sentadas las respuestas. En este sentido, la verdad pasa a ser como un constante intento de alcanzarla, sabiendo que no se alcanza por el propio límite intelectual, etc. Pero si la búsqueda es auténtica y constante, definitivamente a la hora de la muerte vamos a estar más cerca de alcanzarla que en el punto de partida. Y la autenticidad sería como el único punto de referencia, la única forma de demostrar que estamos cerca de la espiritualidad, ser auténticos con nosotros y después con los otros. Creo que habría que agregar un cuarto aspecto, que es justamente la condición de existencia. Por esto que dije recién, desde el punto de partida al punto de llegada, tienen que pasar cosas. Si no pasan cosas es porque te has atado a una verdad radical que te explicó muy bien algo, pero en esa explicación dejaste de entenderte. Nos vemos en el próximo encuentro.